presidente actual de la Sociedad de Aterosclerosis Endotelio. En nombre personal como presidente y en nombre de la directiva de la sociedad a la cual pertenezco, quiero darle una calurosa bienvenida a nuestro congreso que se inicia hoy, que va a abarcar 3 días, viernes, sábado y domingo. Hemos tratado nosotros de aglutinar temas de interés muy importantes en cuanto a aterosclerosis, abarcando temas de hipertensión, de lipemia, de diabetes. Contamos con la presencia de ponentes nacionales e internacionales de alta jerarquía, líderes de opinión en nuestro medio y a nivel latinoamericano, que muy gentilmente nos acompañan hoy y nos van a permitir interactuar con ellos y hacer preguntas. Como hicimos hace 2 años en el Congreso Panamericano de Endotelio, en el cual tuvimos 1.200 asistentes, nosotros tenemos más o menos en este momento 600 inscritos para este Congreso y van a ir viniendo. Hemos tenido una aplicación que vamos a seguir aplicando de APP, en la cual ustedes pueden bajarla gratuitamente, en la cual ustedes van a tener la agenda de todo el programa científico a hacer para obviar un poco el papel, y a su vez la plataforma esta, que es una APP que se baja gratis, nos permite que ustedes puedan hacer preguntas al público, digamos a los ponentes, mientras estén ahí cómodamente en su sitio. La idea de implementar estas plataformas que utilizan en otros congresos internacionales es permitir una mayor interacción entre el público y los ponentes para que sea más fluido. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a tener 4 ponencias. La primera va a ser hipertensión y daño renal, a cargo del doctor Fabián Ortiz, un famoso nefrólogo de nuestra ciudad. Después va a hablar de aterosclerosis intracraneal, prevalencia y correlatos, el doctor Oscar del Bruto Perrone. Nos acompaña desde Perú el doctor Alfonso Bryce, que va a hablar de disfunción endotelar y hipertensión. Y por último, va a hablar el doctor Amado Freire Porotes, que es un ecuatoriano jefe de neumología en Kentucky, que nos va a hablar de EPOC y sus comorbilidades. Les ruego que cualquier inquietud, ustedes lo pueden hacer, enviar a través de la web que nosotros tenemos, y esperamos que ustedes puedan disfrutar de este congreso. Les agradecemos nuevamente su presencia, el esfuerzo que ustedes hacen estar por acá, y nosotros siempre vamos a estar atentos a lo que ustedes necesiten para nosotros poder mejorar y brindar mayor información de posgrado a todos nosotros. Invito al doctor Fabián Ortiz a que nos acompañe en la mesa. Él nos va a hablar de hipertensión y daño renal como primera ponencia. Bueno, buenos días. Gracias por la introducción. Bueno, me considero honrado en estar en un congreso de aterosclerosis y endotelio, puesto que se ha puesto bastante énfasis en el compromiso renal y la hipertensión. Vamos a hacer pues entonces un pequeño recorrido por vamos a ver el rol central del riñón en hipertensión arterial. Muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿quién es el que debe tratar la hipertensión? El nefrólogo, el cardiólogo. Siempre es bastante provocativo el comentario, ¿no? Pero aquí vamos a ver realmente qué papel juega el riñón en la hipertensión arterial. En relación al descubrimiento de la hipertensión, ha habido una gran evolución en los conceptos de hipertensión. Comenzamos con el tensiómetro, después se comienza a considerar la presión arterial en la población, y comenzamos al concepto de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, encima de 65 años. Miren que en 1911 ya se considera dividir un poco los conceptos en relación a la edad de los individuos, y las compañías de seguros, es decir, no realmente los médicos, sino las compañías de seguros son los primeros que comienzan a poner el tope de presión arterial, porque ellos comienzan a pagar más a las personas a raíz de que la presión comienza a subir. A partir de eso se desarrollan muchos más estudios. Ya se considera que en Europa, Estados Unidos, en 1900, del 5 al 10% de la población tienen algún compromiso cardiovascular, y en el 2015 ya sabemos en cambio que el 30-40% tienen algún compromiso, y además obesidad, resistencia a la insulina, etc. Y así comienza la introducción de conceptos: aterosclerosis, helinosis, isquemia renal relativa, hipertensión y sensibilidad a la sal. Aquí realmente comienza un gran avance en relación al compromiso del riñón sobre la sal sensibilidad. De esta forma, el rol central del riñón en el control de la presión arterial a través de la natriuresis.
La sensibilidad a la sal, sobre todo dada en los afrodescendientes, adultos mayores, en los pacientes que tienen un patrón no hipernocturno y los pacientes con microalbuminuria, que es buena parte de la población. Tenemos en cuanto a mecanismos renales de hipertensión, renales, estoy hablando de compromiso exclusivamente renal, la disminución de la filtración glomerular, alteración en el manejo tubular del sodio, reducción de la masa renal, activación del sistema nervioso simpático, activación del RAS, liberación de endotelinas y prostaglandinas. Quiere decir que la contribución del riñón en el manejo de la hipertensión es realmente fuerte, es importante. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio en relación a la angiotensina 2 y la activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal en la hipertensión sensible a la sal. Hipertensión sensible a la sal, vemos que sobre todo los pacientes, los individuos, en este caso es un estudio en ratas, con sensibilidad a la sal son los que más alta presión arterial tienen, sobre todo aquellos en los que tienen un nivel de un nivel renal de angiotensina 2. Estos individuos son los que presión arterial más alta tienen. Es decir, con esto aquí se está demostrando de forma experimental que el solo hecho de este compromiso intrarrenal es el que más favorece el aumento de la presión. Es decir, la contribución del riñón específicamente. Este concepto de la hipertensión sigue el riñón, lo vamos a ilustrar un poco mejor. Por ejemplo, si tenemos una rata que sea espontáneamente hipertensa y tenemos una rata normotensa, pero si hacemos un trasplante, vemos que el riñón de la rata hipertensa, en el momento en que lo trasladamos a la rata normotensa, tenemos una rata que va a desarrollar hipertensión siendo normotensa. De igual forma, si tenemos, por ejemplo, un afrodescendiente hipertenso con enfermedad renal crónica, trasplantamos un riñón de un normotenso a un paciente afrodescendiente hipertenso, tenemos que se resuelve en buena medida la hipertensión. Es decir, que la hipertensión sigue al riñón. También tenemos compromisos inmunes, mecanismos inmunes que van a afectar directamente sobre un daño directo a nivel renal, especialmente configurado por sal y retención del sodio, y retención de agua, perdón. Y aquí podemos tener un resumen de los eventos que promueven la hipertensión renal visto desde un punto de vista nefrocéntrico, si podemos decir. Es decir, cuando tenemos que la iniciación puede ser extrarrenal, múltiples factores, disminución del peso al nacer por disminución de masa nefronal, o sea, factores epigenéticos, la dieta, el ácido úrico, que cada vez está recobrando más importancia, la típica que no sabemos si tratamos o no tratamos el ácido úrico alto, ya vamos a ver que sí, la obesidad, etcétera. Todo esto lleva a mecanismos de iniciación extrarrenal de la hipertensión, va a provocar vasoconstricción que lleva a una isquemia renal, que lleva a otro tipo de respuestas a nivel básicamente renal, hasta que llegamos al compromiso porrenal ya sistémico y el desarrollo finalmente de la hipertensión. Por lo tanto, desde el punto de vista nefrocéntrico, la contribución del riñón a la hipertensión arterial es extremadamente fuerte. Ahora vamos a hablar del compromiso en la enfermedad renal en sí. Este es el cuadro más importante que ahora se está tratando de difundir lo que más se puede en relación a qué es enfermedad renal, concepto de enfermedad renal, visto desde el punto de vista de filtrado glomerular. La línea imaginaria que vamos a trazar aquí es debajo de 60 de filtrado. Es decir, cuando tenemos un filtrado debajo de 60, todos los pacientes tienen enfermedad renal crónica. Pero los que tienen encima de 60, pero que tienen albuminuria, también se lo considera de alto riesgo. En esta tabla, parecida a todas las tablas de estratificación de riesgo, como las tablas de Framingham, etc., aquí vemos para establecer el riesgo de muerte de origen cardiovascular, de fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, y fracaso renal agudo y progresión a enfermedad renal. Es decir, esta tabla muestra los riesgos de padecer uno de estos 5 eventos. Cuanto más extremo, más riesgo tenemos de desarrollar este evento. Yo voy a poner un ejemplo. Si tengo 100% de función renal y tengo una albuminuria debajo de 10, estoy en verde, es decir, tengo el más bajo riesgo. Si tengo debajo de 60, aunque no tenga albuminuria, ya tengo más riesgo solo por albuminuria. Entonces, una de las conclusiones de este cuadro es que no solo debemos estar contentos con el filtrado glomerular, con la creatinina. Siempre pidamos albuminuria a nuestros pacientes, porque yo puedo tener 100% de función renal, que si ya tengo albuminuria de 300, tengo mucho riesgo como si fuera un paciente con enfermedad renal avanzada. Es decir,
La albuminuria juega un rol especialmente importante en el riesgo cardiovascular de estos individuos. Esta es la famosa fórmula del MDRD, actualmente ya en reemplazo por la fórmula de CKD-EPI, página web en la que ustedes pueden acceder, poner la creatinina, poner la edad, si es raza afroecuatoriana o afroamericana u otra raza, masculino o femenino, y la trazabilidad por IDMS. En Ecuador solo hay un laboratorio que sí tiene, ustedes pueden poner que no, y aquí está el filtrado glomerular, filtrado normal. Pero un concepto interesante, la enfermedad renal oculta. Mujer, por ejemplo, de 1.2 de creatinina, que a muy poca gente le llama la atención, ponemos 1.2, 35 años de edad, mujer de cualquier otra raza, ya tiene 59 filtrado, ya tiene enfermedad renal crónica. Esta mujer joven de 35 años que pudo haber pasado inadvertida de otras personas, tiene una enfermedad renal que, si no se trata adecuadamente, será una candidata potencial a diálisis. En relación a Ecuador, la estimación de enfermedad renal, según el estudio NANES-3, si nosotros tuviéramos una población de 16 millones en el 2015, esta es mi estimación oficial, en estadio 1, 2, 3, 4 y 5, acordémonos que a partir de estadio 3, es decir, el filtrado debajo de 60, ya todos tienen enfermedad renal crónica definida. Vamos a tener tenemos en teoría 700.000 personas con enfermedad renal crónica 3. Tenemos 32.000 en 4 y 32.000 en 5, y tenemos en diálisis en el país en estos momentos 13.000 personas aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta carga de 700.000 personas candidatos potenciales a diálisis, no va a haber centros de diálisis para tanta gente. Ahí es donde viene el tema de la prevención y el tema del tratamiento. En cuanto a los factores de riesgo para enfermedad renal, tenemos que identificar tabaquismo, historia, hipertensión, enfermedad arterial periférica, etc. La enfermedad renal oculta. Por favor, los invito a ustedes que con sus teléfonos celulares inteligentes puedan bajarse la fórmula, que es gratuita, y puedan estimar en sus pacientes, al pie de la consulta, el filtrado glomerular. Debajo de 60, enviar al nefrólogo o tomar medidas de protección renal efectivas. La hiperfosfatemia, todo paciente con fósforo alto tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal, y el ácido úrico también. El ácido úrico, como decía hace un momento, si tengo un ácido úrico alto, ¿lo trato o no lo trato? Hay que tratar. Hay estudios que hablan en relación a la hiperuricemia que niveles altos de ácido úrico son un predictor independiente de mortalidad, sobre todo en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Todo paciente renal es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en el Journal of Cardiology del 2012 se hizo un estudio muy interesante. Se dividió en 4 cuartiles en función del ácido úrico. El ácido úrico de 4,6, 5,8, 6,8 y 8,5. Nosotros a veces vemos ácidos úricos de 8, no hacemos mucho caso. Lo típico que le damos el chance al paciente, no, usted puede, etc. No, ya no, hay que tratar. Si el paciente después baja, eso es otro asunto, pero tenemos que tratar. Aquí vemos, de acuerdo a este estudio, la probabilidad de muerte en estos pacientes. Si yo estoy en el primero, segundo o tercer cuartil, recuerden que el primero, segundo y tercer cuartil, ácidos úricos de hasta 6,8. Los pacientes que estaban en el cuarto cuartil tenían mucho más probabilidad de morir comparados con los otros 3 cuartiles. Es decir, aquí recobra especial importancia entonces de que el ácido úrico sí nos concierne también para evitar daños en pacientes de alto riesgo. Y esta es una de las diapositivas favoritas mías en relación al síndrome cardiorrenal. Vamos a centrarnos en el síndrome renal tipo 4, en el que un daño crónico renal produce un daño crónico cardíaco. Pero volvemos aquí, ¿en qué momento comienza este daño renal a provocar el daño cardíaco? Pues de forma extremadamente precoz. Aquí vemos la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 4, en el que ya en estadio 1-2, creatininas de 0,8, individuos con filtrado de 100, es decir, hipotéticamente normal, pero muy probablemente ya con albuminuria. En estos individuos ya comienzan a desarrollarse todos los mecanismos proinflamatorios iniciales que desencadenarán problemas inflamatorios a nivel cardíaco de forma progresiva y constante. Y a medida que avanza la enfermedad renal, se van sumando más factores proinflamatorios, más factores de daño, y hasta que llegamos a un estadio renal 5, y que ya no solo vamos a tener el corazón dañado, sino que ya el compromiso es multiorgánico. Entonces, ¿aquí dónde tendremos que comenzar a tratar riñón para evitar daño cardíaco? Pues acá, en enfermedad renal precoz inicial, pero eso tenemos que identificar y estratificar a nuestros pacientes. ¿Por qué
qué es tan importante? Porque acá, si bien es cierto, acabo de decir, aquí, tenemos tantos pacientes en enfermedad renal 3, pero también en 2 y en 1, pero muchos de estos pacientes no llegarán ni siquiera a diálisis, morirán en el camino. Esto quedó demostrado en estos estudios muy interesantes en el Archives of Internal Medicine 2004. Pacientes con enfermedad renal crónica son mucho más propensos a morir que a progresar al tratamiento sustitutivo renal. Estos pacientes, si yo los divido por filtrado glomerular, en el que está 60-89 sin proteinuria, y a medida de esto va avanzando, va disminuyendo el porcentaje de funcionamiento, vemos que los pacientes, el 74% de pacientes, no va a tener eventos cardiovasculares, pero el 10% de estos pacientes con un filtrado de 60-89 van a morir. Igualmente los pacientes que comienzan a disminuir el filtrado, pero además agregamos proteinuria, morirán más. Y así los pacientes con filtrado de 15-29, que ojo, todavía no necesitan diálisis, esto aquí, cerca del 45% de estos pacientes mueren antes de llegar a la diálisis. Es decir, que esos 12.000 pacientes, 12.000, 13.000 pacientes que tenemos en diálisis actualmente, son los supervivientes. Son ese porcentaje de aproximadamente un 20% de los pacientes con enfermedad renal que pudieron sobrevivir. Entonces es sumamente importante tratar la enfermedad renal, identificarla y poder hacer la revisión precoz al nefrólogo o establecer los mecanismos de nefroprotección. ¿Cómo se evalúa la presión arterial? Bueno, aquí no voy a abundar demasiado. La hipertensión en Latinoamérica es de elevada prevalencia. En Ecuador tenemos un 28.7 de prevalencia, más o menos alrededor de la media de toda Latinoamérica. Es el mayor factor de riesgo, la hipertensión, para la mortalidad mundial. Tenemos que el daño en órgano blanco por hipertensión, en primer lugar, ictus, y en segundo lugar, enfermedad renal crónica. Es decir, que realmente nos pone mucho a pensar la contribución de la hipertensión en cuanto a la mortalidad. Aquí vemos que la hipertensión es el factor de riesgo número 1 para mortalidad global, la presión arterial alta aproximadamente en el 7% de la población afectada. ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión? Es esencial medir la presión del consultorio correctamente, pero no se hace. Nosotros tenemos que tener al paciente en reposo, sentado, con brazalete a nivel medio, pero cada vez que hacemos nosotros algo mal de lo correcto, podemos aumentar la presión arterial sistólica o la diastólica si no se hace bien. Imagínense, el paciente que no está en reposo puede aumentar 12 milímetros de mercurio. Paciente que no esté bien sentado con la espalda apoyada puede aumentar 6 milímetros de mercurio. Si el brazalete no está bien puesto, puede aumentar o disminuir 2 milímetros de mercurio por cada pulgada mal colocado. Si no es el tamaño correcto, puedo contribuir hasta un 18 milímetros de mercurio de sistólica si es muy pequeño. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto, si yo voy sumando todos los factores tomando mal, la presión que tomé obviamente no sirve para nada. Por lo tanto, la estandarización del proceso en las personas encargadas de tomar la presión es importante. La medición de la presión fuera del consultorio es esencial para diagnosticar hipertensión arterial porque tenemos que la bata blanca es extremadamente frecuente en la población general, del 10 al 15%, y en el consultorio aquellos que presentaron más de 140, el 20 al 30% es por hipertensión de bata blanca, y los que tienen más de 140, 159, el 55% de ellos tienen prevalencia de hipertensión de bata blanca. Por lo tanto, la toma en casa es importante. Está muy claro que el mapa predice eventos cardiovasculares y supresión a la presión arterial medida en la oficina. La estratificación del riesgo, nos gusta estratificar los riesgos definitivamente, en relación a los pacientes que tienen 1 o 2 factores, más de 3 factores, y la presión arterial considerada como normal, de acuerdo a las guías europeas del 2013, podemos tener un paciente que sin muchos factores de riesgo, la presión muy alta, pues está en un riesgo extremadamente alto. Esta estratificación del riesgo nos permite a nosotros trasladarle al paciente la responsabilidad sobre su control de presión arterial, que tenga hábitos de vida saludables, etc. El tratamiento de la hipertensión, según las nuevas guías, realmente aquí podemos quedarnos hablando horas de horas. Vamos a hacer un resumen en general. Tenemos tantas guías de hipertensión que ya han salido en el 2015, 16, etc., que tenemos aquí una variedad enorme para poder escoger.
pero en todo caso permiten a nosotros orientarnos en el tratamiento. Son guías, no nos están obligando, nos están sugiriendo porque la individualidad de cada paciente es importante. Nunca reemplazan la condición pensante del médico. ¿En qué coinciden las guías? ¿En qué coinciden? En que es un diagnóstico entre más temprano mejor, sin duda, y la gran utilidad del mapa, establecer el patrón, la carga sistólica, etcétera, y la estratificación del riesgo. Estratificamos el riesgo, hacemos el mapa. ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión? Hay diferentes criterios, básicamente 2 visitas en la oficina. De esta forma tenemos que la clasificación de hipertensión arterial según Joint National Committee 7 y 8 y las guías europeas. Tenemos normal, prehipertensión, estadio 1 y estadio 2. Las guías europeas también nos ayudan a tratar de dividir. La verdad es que son tantas divisiones que en muchas ocasiones ya se deja de acuerdo a la edad. Medición de la presión arterial en el hogar también es especialmente importante. Objetivos de la presión del nivel arterial no hay consenso, pero casi todo el mundo dice que en mayores de 60 años debemos ser un poco más flexibles y en menores de 60 un poco más estrictos. ¿Cuán baja debe ser la presión arterial? Aquí vemos en general los pacientes que están en tratamiento, la presión diastólica, y aquí vemos una curva en U. Cuanto más alta la presión diastólica, más porcentaje de eventos cardiovasculares, y de igual forma, si ya comienza a bajar de 70, sobre todo debajo de 60, ya también tenemos un igual número de eventos cardiovasculares. Esta parte es muy importante, es decir, las modificaciones en el estilo de vida para tratar la hipertensión. ¿Cuánto, por ejemplo, si estamos hablando de reducción del peso, puede contribuir de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso disminuido? Es decir, sin medicación, nosotros podemos hacer una disminución notable de la presión arterial. La dieta DASH, reducción de sodio, actividad física y moderación del consumo de alcohol. Si vamos sumando milímetros de mercurio, realmente va a ser como si estuviera dando múltiples medicamentos. De todas formas, las opciones preferidas, diferentes criterios en relación a cada guía, pero ya tenemos bastante claro que el uso de diuréticos, calcioantagonistas y ECAs a la 2, solos en combinación probablemente son de las primeras opciones. Así tenemos múltiples algoritmos en las guías NICE para el tratamiento de la hipertensión. De acuerdo a la edad del individuo podemos dar un IECA o un ARA2, de acuerdo a la edad y si es afroamericano o no, un calcioantagonista. El paso 2, asociarlos. El paso 3, asociar a un diurético. Y aquí es interesante, yo estoy viendo mucho pacientes que tienen un primer fármaco y el segundo fármaco es hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida sube ácido úrico, puede alterar el metabolismo hidrocarbonado, y en pacientes con enfermedad renal la verdad es que es más comprometido. Preferimos una asociación con calcioantagonista y en tercer lugar considerar un diurético. Aquí tenemos la clásica asociación de acuerdo al algoritmo de las guías europeas, en el que se destaca la no combinación entre un IECA y un ARA2 por el riesgo de hiperpotasemia demostrado en el estudio Ontario. La combinación con diuréticos tiacídicos, calcioantagonistas, otros antihipertensivos, pero aquí en otros está recobrando cada vez más importancia la espironolactona. Claro que hay que tener muy en cuenta la hiperpotasemia, pero la espironolactona para evitar el escape aldosterónico es uno de los diuréticos actualmente de elección por encima de la hidroclorotiazida, siempre y cuando la función renal y el potasio lo permitan. El Joint National Committee con sus criterios igualmente. ¿Cuándo debemos usar la terapia combinada? Hipertensión estadio 2, monoterapia, falla de monoterapia, riesgo cardiovascular moderado alto, compromiso de órgano blanco. Las razones para indicar la terapia combinada: múltiples sistemas alterados, mayor cumplimiento de metas, mayor adherencia, protección de órganos blancos y menor mortalidad. Con las recomendaciones en el síndrome cardiorenal o renocardíaco, promover la detección precoz de la enfermedad renal. Todos deberíamos estimar el filtrado mediante MDRD o CKDEPI. El cociente microalbúmina creatinina, esto de pedir la orina de 24 horas está algo ya bastante anticuado. Aproximadamente lleva esto unos 15 años en que ya la práctica nefrológica no la hace. Todo se puede hacer con una muestra chiquita de orina, el cociente microalbúmina creatinina o el filtrado glomerular. Un minuto. Establecer los factores de riesgo cardiovascular, poblaciones especiales, metas individualizadas. Y una de las diapositivas más impactantes: las tasas de mortalidad cardiovascular son más elevadas en los pacientes con enfermedad renal que en la población general.
Si yo tengo 25 años y soy de la población general, sea hombre, mujer, blanco o negro, tengo 0.01% de probabilidad de muerte de origen cardiovascular. Es normal, alguien de 25 años que se muera de un infarto es poco probable. Y si tengo más de 85 años, tengo mucho más riesgo de morir de un infarto que uno de 25. Pero, si yo pertenezco a una población en diálisis y tengo 25 años, tengo el mismo riesgo de muerte que alguien de 80 de la población general. Es decir, un joven de 25 años en diálisis puede tener el mismo riesgo de muerte que alguien de 80 de la población general. Para terminar el tratamiento de soporte, aquí básicamente vamos a comentar el uso de IECA ARA2, el uso de calcio antagonistas tipo verapamilo de diltiazem como primera opción, y luego pensar en amlodipino por el tema de la proteinuria, son antiproteinúricos, el uso de los antialdosterónicos, el uso de betabloqueantes, la terapia alopurinol, el tratamiento con bicarbonato, sodio, independientemente de si tiene o no acidosis metabólica. El bicarbonato es nefroprotector, evitar antiinflamatorios, evitar fósforo, etc. Muchas gracias. Lo va a presentar el doctor Oscar Bruno Perrone para hacer muy breve la... Muchas gracias, Luis, y toda la gente encargada de la organización del Congreso por la invitación. Creo que es el tercer año seguido que me permiten estar con ustedes, y me acabo de acordar ahorita, nosotros cuando yo estaba estudiando neurología había un científico básico que trabajaba con monos, y todos los años en el Congreso Nacional del Instituto sacaba sus monos y los presentaba, y algún día le dieron una placa por sus 100 representaciones de estos monos heredados de Penfield. No quisiera hacer lo mismo porque siempre hablo del proyecto Atahualpa. En todo caso voy a tratar de presentar información nueva al respecto. Como les decía Luis, Atahualpa es un pueblo, dame la siguiente. Atahualpa es un pueblo localizado en la región costera ecuatoriana, muy cerca de Salinas, muy cerca de Guayaquil, pero por esas cosas de la vida está totalmente aislado. Es un pueblo cerrado que cumple una serie de características para permitirnos estudiar las condiciones de vida de esta área. La idea del proyecto Atahualpa surgió cuando alrededor del año 2000 las organizaciones internacionales de salud de América decidieron que las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, no transmisibles, iban a ser las próximas epidemias del nuevo siglo, debido a un proceso de transición epidemiológica en que la expectativa de vida aumenta, la gente se muere menos de infecciones, cambian los estilos de vida, cambian los hábitos alimenticios, y esto va a producir, y de hecho ya lo está produciendo, cambios importantes en la prevalencia de las enfermedades no comunicables en nuestro medio. Atahualpa tiene una serie de características que la hacen ideal para poder hacer un estudio epidemiológico. Es una población, también la siguiente, es una población cerrada. Fíjense ustedes en la parte izquierda de la diapositiva el algoritmo de ingresos y de egresos de pacientes en el proyecto Atahualpa a lo largo de estos primeros 5 años. Y en realidad, si ustedes lo notan, hay menos de 30 adultos que salen del pueblo o que emigran cada año. Y los nuevos ingresos corresponden, porque nosotros estudiamos gente de 40 años y más, corresponde a la gente de 38, 39, 40 años que va sumándose al proyecto. Este es un estudio de corte prospectiva que nosotros planeamos seguirlo de largo, sin un límite, hasta poder tener estudios sólidos sobre incidencia de todo lo que hemos investigado prevalencia hasta el momento. Aparte de ser una población cerrada, Atahualpa es una población muy homogénea. El 95% de sus habitantes son amerindios. Ustedes tienen una imagen fenotípica de la gente de Atahualpa, y si ustedes la comparan vis a vis, nosotros somos muy parecidos, o en el pueblo son muy parecidos a los esquimos, que ahora se llaman inuits, y es probable, y hay teorías de la migración de esta gente 12.000 años atrás, luego de los deshielos, siguiendo a los mamuts,
y que se fueron estableciendo en pueblos a lo largo de la costa pacífica de Sudamérica. Por lo tanto, eso es una característica importante de esta población. Al momento tenemos muestras de DNA extraídas que están siendo analizadas en el Museo Antropológico de Copenhague, y eso nos va a dar mucha luz sobre si lo que nosotros encontramos en nuestra población tiene una determinación genética que puede ser arrastrada hasta 12 o 15.000 años atrás. En todo caso, aparte de ser racialmente homogéneos, esta población es socioeconómicamente homogénea. La mayoría de sus habitantes son carpinteros, la mayoría tienen ingresos similares, las amas de casa, las mujeres son amas de casa y muy pocas trabajan. La dieta es rica en pescado oleoso, lo cual nos ha permitido hacer una serie de estudios para ver los beneficios de la ingesta de pescado en esta población. Y un buen porcentaje, como todos son de baja estatura, son patuchos racialmente determinados, ellos tienen obesidad central. La mayoría de las personas, el promedio de estatura en Atahualpa es 1,47, para que ustedes tengan idea. Los del equipo de básquet miden unos 52, unos 54. Es decir, son gente realmente baja, y son gente que, debido a la cantidad de carbohidratos y a la cantidad de alcohol que toman, sobre todo los hombres, tienen una obesidad importante, lo cual no necesariamente implica tener un índice de masa corporal elevado. Estas son imágenes de nuestro centro. Nosotros hemos construido este centro, mejor dicho, la universidad, que es nuestro sponsor, un patrocinio totalmente irrestricto. Ellos no tienen ninguna relación en la toma de datos, en la decisión de publicación, simplemente ellos aportan con su dinero generosamente para que este proyecto pueda realizarse. Así es. Y nosotros tenemos dentro del proyecto Atahualpa un subestudio de imagen. Esto ha sido un esfuerzo realmente grande, porque consiste en trasladar pacientes en buses desde Atahualpa hasta Guayaquil, obviamente todo con su consentimiento informado. Esto es un estudio que sigue todos los principios de la Declaración de Helsinki y que tiene una regulación ética muy clara. Hemos hasta el momento traído a 1.200 personas a Guayaquil en viajes de 40 personas en buses, lo cual, como ustedes comprenderán, implica más de un año de trabajo. Hemos hecho 1.200 tomografías del cerebro y hemos hecho 600 resonancias cerebrales. Nuestro plan, aparte de toda la información que hemos obtenido, nuestro plan es, dentro de 2 o 3 años, cuando se cumplan 5 años, repetir todos los exámenes para ver objetivamente cuáles fueron los factores de riesgo iniciales que influyeron en el deterioro neurológico o en los cambios estructurales neurológicos. Así. Y estos son estudiantes de medicina. Nosotros tenemos convenio con 3 universidades americanas, con Mayo, con Stony Brook y con NYU. Ellos mandan estudiantes de último año que pasan en Atahualpa 2 años con nosotros, 2 meses con nosotros. Viven ahí, trabajan ahí, y yo quiero agradecer la ayuda de estas universidades, porque esto es fondeado por ellos. Ellos hacen cursos de salud global, nosotros damos un certificado, se van con 4 o 5 papers, y eso es una ayuda mutua que a nosotros nos ha significado incrementar considerablemente el número de trabajo, y a estos chicos les ha significado aumentar su experiencia con el manejo de enfermedades en países en vías de desarrollo. La siguiente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de stroke, que es lo que a mí me interesa, y el tema de esta plática es de aterosclerosis intracranial. Esta es una vieja clasificación que se ha vuelto un clásico en la neurología, tiene más de 20 años. Era el estudio del TOBUS, que era una prueba de ver si un heparinoide funcionaba para prevenir infartos cerebrales, y como parte de ese estudio, que entre paréntesis fue negativo, nos dejó como regalo una clasificación de los subtipos de enfermedad cerebrovascular, que es la clasificación del TOBAS, que con todos sus inconvenientes y con todos sus problemas, como toda clasificación tiene, ha sido largamente utilizada y actualmente se encuentra vigente.
Aquí pueden ver ustedes, esto es una población americana, sajona, exclusivamente, y fíjense ustedes que la aterosclerosis de vasos grandes, sobre todo de arterias carótidas extracraneales, es la principal causa de enfermedad cerebrovascular isquémica en individuos que viven en los Estados Unidos de América, seguido por el embolismo cardiogénico, por la enfermedad del pequeño vaso, que teóricamente no es aterosclerosis, es un proceso que se llama arteriolosclerosis, que afecta vasos de menos de 1 milímetro de diámetro y que se debe directamente o se relaciona directamente a la hipertensión arterial. Y luego están otras causas, los strokes de causa no determinada o no conocida. La siguiente. ¿Qué pasó? Bueno. Hace 10 años, con la ayuda de un colega argentino, realizamos una revisión sistemática, y créanme que era muy poquito lo que se sabía sobre los subtipos de stroke en América del Sur. Encontramos apenas 6 o 7 estudios comunitarios pequeños y 6 o 7 estudios hospitalarios, y en esa época ya pudimos notar que la diferencia de subtipos de stroke era importante en nuestro pueblo. Nosotros teníamos mucho más enfermedad del pequeño vaso que los americanos, teníamos mucho menos embolia cardiogénica y teníamos prácticamente nada de enfermedad carotidia y muy pocos émbolos cardiogénicos. Este estudio, obviamente, a pesar de ser una revisión sistemática de la literatura, incluía lo poco o nada que había en esa época. Había un estudio hecho por Pilar Macetti en el Cusco, había un estudio hecho por Gustavo Saposnik también en Argentina, un par de estudios en Chile, uno en Colombia, y eso era todo. Entonces, esta información era muy preliminar, muy escasa y muy poco concluyente. De ahí para acá, cuando comenzamos a hacer el proyecto Atahualpa y comenzamos la siguiente, y comenzamos con nuestros subestudios de neuroimagen, pudimos en realidad saber, y no con el sesgo de hacerle exámenes solamente a los pacientes que tenían un stroke, sino a toda la población. Y nosotros encontramos una prevalencia de lo que se llaman marcadores silenciosos de enfermedad de pequeño vaso, que es realmente alta. El 25% de nuestra población de más de 60 años tiene estas manchas blancas en las sustancias blancas subcorticales, que se conocen como hiperintelicidades de probable origen vascular y que están directamente relacionadas con enfermedad de pequeño vaso. Y el 11% tiene estas lesiones puntiformes, negritas, que ustedes pueden ver cerca de los ganglios basales, y que se denominan microsangrados y que también están directamente relacionados con enfermedades de pequeño vaso. Por el contrario, la presencia de émbolos cardiogénicos en nuestra raza, en nuestra población, es prácticamente nula. Este es un estudio hecho en 298 personas que fueron sometidas a un monitoreo de Holter de 24 horas, y vale recalcar que es el único estudio latinoamericano que se ha investigado Holter en una población rural. Todos los estudios que han intentado dar cifras de fibrilación auricular en personas que viven del Río Grande para abajo, en áreas rurales, lo han hecho con un electrocardiograma o simplemente revisando las historias clínicas, y no hay ningún estudio de monitoreo Holter poblacional. Si bien es cierto, 24 horas pueden no ser suficiente, y ahora hay gente hasta que le implantan el monitoreo y se lo dejan 3 meses, 24 horas es razonablemente aceptable para decir que nosotros tenemos una relativa certeza de que la fibrilación auricular en nuestro pueblo es muy poco. Tenemos una prevalencia de 2.3% en una población mayor de 60 años y con edad media de 70. Esto en Estados Unidos debería estar alrededor del 13 o 15% de la población. Entonces existen dos características en nuestro medio que nos permiten soportar que estos datos son ciertos. Primero, la baja estatura de la población. Se sabe que mientras más pacucha es la persona, menos riesgo tiene de
de desarrollar fibrilación auricular. Y segundo, el consumo de pescado oleoso. Mientras más pescado oleoso se consume, menos riesgo hay de tener fibrilación auricular. Y estos son datos que están recién ongoing. Estamos realizándole ecocardiograma y ecocarotidio a toda la población. Todavía no tengo datos concluyentes, recién tenemos alrededor, estos son médicos mexicanos que vienen 15 días al año a hacer exámenes. Y traigo los mexicanos porque los cardiólogos ecuatorianos no quieren ir. Los he invitado a varios, quieren ir el sábado de tarde. No, se trabaja de lunes a viernes y se trabaja bien y se hace exámenes seriados. Tenemos alrededor de 140 estudios y la prevalencia de enfermedad carotidia extracraneal es realmente baja. Tenemos 4 o 5 placas importantes y tenemos un grosor íntima media totalmente distinto al que se observa en los estudios realizados en poblaciones americanas. De igual manera, la prevalencia de émbolos cardiogénicos o de fuentes cardíacas embolígenas demostradas en ecocardiograma transtorácico también es realmente baja. Probablemente para el próximo año ya tendré los datos completos. Sí. Ahora bien, comenzamos a estudiar las arterias del cerebro y eso es lo que nos toca para la presentación de hoy. Y nosotros encontramos que, a diferencia de las poblaciones sajonas, la prevalencia de aterosclerosis intracraneal, la prevalencia de estenosis de vasos intracraneales es significativamente mayor en nuestro pueblo. Nosotros tenemos, no sé si se alcanza a leer, tenemos un 5.6% de prevalencia de aterosclerosis. ¿Eso que es lo que me falta o lo que he hablado? 4:48 o 4 minutos. ¿Está chido? Imposible. Vamos. Sonreír de comienzo. Entonces, para investigar la prevalencia de calcificaciones intracraneales en nuestra población, hemos utilizado un marcador que es muy confiable, que es la presencia de calcificaciones en el sifón carotídeo. Usamos la clasificación de Woodcock, que permite graduar en 4 distintos estadios de severidad las calcificaciones, y esto se lo veo utilizando el programa OSIRIX con ventana ósea, y estos son ejemplos de alto contenido de calcio en los sifones carotídeos, y esto puede ser utilizado como un proxy muy real de aterosclerosis intracraneal. Siguiente. Los primeros 584 estudios fueron leídos por un neurólogo, un neuroradiólogo, totalmente ciegos a la información clínica, y tuvimos un capa de 0.78, que es bastante aceptable. Los casos discordantes fueron discutidos con un tercer lector hasta llegar a un consenso. Así. Actualmente ya tenemos 663 individuos investigados con tomografía estudiados para esto, y la prevalencia de alto contenido de calcio en el sifón carotídeo es de alrededor del 25%. Por lo tanto, nosotros asumimos en la siguiente que tenemos una prevalencia de aterosclerosis intracraneal del 25%. Y esto fue lo primero que encontramos. Esta revista ustedes todos la deben conocer. Encontramos una paradoja de obesidad entre la presencia de aterosclerosis intracraneal y el índice de masa corporal. Así, fíjense en este modelo predictivo, este eje corresponde al índice de masa corporal y este eje al grado de calcificación carotídeo. Miren esta relación inversa, prácticamente lineal, que muestra que mientras más alto es el BMI, el índice de masa corporal, menos chance hay de tener calcificaciones de sifón carotídeo. La siguiente. Este es un gráfico interesante, esto se llama gráfico de contorno con interpolación de Shepard, traducido al español, y es un gráfico tridimensional puesto en 2 planos. Fíjense, en este eje está el BMI, en este eje está la edad, y los colores implican el grado de calcificación. Fíjense ustedes que todos estos clústeres de calcificación alta en personas con bajo BMI, a diferencia de los, sin contar esto, a diferencia de los clústeres en personas que tienen un alto BMI. Sin embargo, esto se rompe después de los 75 años de edad.
La edad tiene un factor muy importante, juega un factor muy importante en la presencia de calcificaciones. Entonces la obesidad paradójica o la paradoja de obesidad tiene un límite. Y ese límite es o la obesidad severa, que estamos hablando de gente de 40 casi de BMI, o ser mayor de 80 años. Vamos a poner un poquito, por favor. Okay. Esto es interesante también. Investigamos la relación entre la prevalencia de calcificaciones de sifón carotídeo, o sea, la esclerosis intracraneal, y la performance cognitiva utilizando el test de MoCA, que es el examen de Montreal, para valorar la función cognitiva. Siguiente. Y fíjense este gráfico también de márgenes predictivos. Mientras más alto es el MoCA, el grado de calcificación es menor, y esto también es prácticamente lineal hasta el grado 4. El aumento en los intervalos de confidencia en el grado 4 se debe obviamente a que un número menor de gente tenía grado 4. Y esto aquí puesto en palabras entendibles, esto es un modelo lineal. Fíjense ustedes el promedio de MoCA en el grado 1, en el grado 2, en el grado 3, en el grado 4, y el coeficiente beta, que significa la diferencia en puntajes en el MoCA entre un grado y el otro con respecto a la categoría referente, que es el grado 1. Y fíjense que las personas que tienen grado 4 de calcificación tienen hasta 2 puntos menos en el MoCA que aquellos que tienen grado 1. Así. También estudiamos, porque esto es muy interesante, yo les decía hace un momento que ya se me acabó el tiempo, no sé qué hacer. ¿La dejamos ahí? 5 minutos. Investigamos, les decía que la enfermedad del pequeño vaso tiene un mecanismo angiopatogénico totalmente distinto que la enfermedad de grande vaso. Pero teóricamente la enfermedad del pequeño vaso no es aterosclerosis, sino arteriolosclerosis. Sin embargo, encontramos una relación significativa entre el tener calcificaciones en el sifón carotídeo y tener enfermedad de pequeño vaso en resonancia magnética. Dame la siguiente. Fíjense ustedes como el tener alto contenido de calcio duplicó con un OR de 2.3, duplicó el riesgo de tener, el chance de tener hiperintensidades de sustancia blanca y triplicó el riesgo de tener infartos lacunares. Y esto nos llama la atención porque probablemente en nuestra población no todos los infartos lacunares sean producidos por enfermedad del pequeño vaso. Y esto es algo que Millikan ya lo dijo hace 30 años, cuando habló de algo que él llamó la falacia de la hipótesis lacunar. La hipótesis lacunar quiere decir, o implica que todos los infartos lacunares son producidos por enfermedad del pequeño vaso. Aparentemente no es así, y en nuestro pueblo menos. Eso quiere decir que si nosotros vemos un infarto lacunar, igual necesita ser investigado para ver si no hay una fuente en arterias intracraneales que justifique ese infarto. Uno de los puntos importantes del proyecto Atahualpa es encontrar sustitutos, proxies o surrogados, como ustedes quieren llamarlo, para estudios de imagen. Nosotros tenemos la facilidad de que Atahualpa, si bien está aislado, está a 115 kilómetros, tenemos la facilidad del dinero que nos permite transportar a estos pacientes y hacer los exámenes. Eso es un límite o una limitación importante en la mayoría de los estudios epidemiológicos. Por lo tanto, la siguiente. Nosotros tratamos de encontrar métodos portátiles que permitan predecir qué pacientes necesitan tomografía o qué pacientes necesitan resonancia. Y el ABI, el índice tobillo-brazo, demostró ser muy útil para predecir la presencia de calcificaciones de sifón carotídeo. Miren un odds ratio de 2, las personas que tienen un ABI anormal tienen el doble de riesgo de tener calcificaciones en el sifón carotídeo, y esto obviamente fue estadísticamente significativo luego de ajustar por todos los factores confusores. Así es. Y curiosamente también encontramos una asociación entre un ABI anormal, sea para abajo o para arriba. Esto significa calcinosis, esto significa enfermedad arterial periférica. Y fíjense la curva en J de la asociación de un ABI anormal con infartos lacunares. Volvemos a lo mismo. Probablemente en nuestra gente
los infartos lacunarios no son todos relacionados con enfermedades de pequeño vaso. Este es un artículo que acaba de ser aceptado, todavía no tengo el artículo como tal, pero encontramos, y esto es muy interesante y les va a interesar, una relación entre la presión de pulso como indicador de aterosclerosis intracranial. Dale la siguiente. Fíjense ustedes, este también es un modelo predictivo. Miren los grados de sifón carotídeo y miren la presión de pulso medio, que sube de 55 hasta 70. La siguiente. También hicimos un comparativo entre el valor o la utilidad que tiene la presión de pulso y la presión arterial media para diagnosticar o para predecir la presencia de calcificaciones intracraniales. Miren el coeficiente beta, que sube hasta el 11.72 en grado 4 con respecto a la categoría referente, y esto es obviamente significativo. Aquí estamos hablando de milímetros de mercurio. Sin embargo, si nosotros usamos la presión arterial media, el coeficiente beta prácticamente se mantiene igual. O sea, la presión arterial media no sirve, la presión de pulso es muy útil para predecir la presencia de calcificaciones intracraneales, y este es el gráfico de contorno, donde se ve también nuevamente el efecto importante de la edad. Tener más de 80 años contribuye mucho a la asociación entre una presión de pulso anormal, la siguiente, y calcificaciones. Dale la siguiente. Dale. Ya, esto es un gráfico también que muestra que el área bajo la curva de la presión de pulso es significativamente mejor que el área bajo la curva de la presión sistólica y la presión diastólica para detectar un índice de tobillo-brazo anormal. Y estas son las conclusiones. La prevalencia de calcificaciones de sifón carotídeo son altas en la población de Atahualpa y probablemente en todas las poblaciones de amerindios de este país. Se asocian positivamente con enfermedad de pequeño vaso y con deterioro cognitivo, la siguiente, y con razonable certeza uno puede predecir qué personas necesitan tomografía computada utilizando técnicas simples como el índice tobillo-brazo, la presión de pulso, y otra que la detección temprana de calcificaciones asintomáticas nos permite iniciar medidas para prevenir el desarrollo de eventos vasculares catastróficos. Muchas gracias y disculpen. Primero,